Este es el desayuno escolar que los estudiantes de Santa Elena, Guayas, Los Ríos, Bolívar, Galápagos, El Oro, Loja y Zamora Chinchipe consumen. Según el Ministerio de Educación, en el 2023, más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes fueron beneficiados del programa de alimentación escolar. Este desayuno lo fabrica la empresa Corporación Ecuatoriana de Alimentos y Bebidas, Corpave, S.A., que en el 2024 ganó 3 contratos públicos que suman 154 millones de dólares. Esta corporación está constituida por 2 accionistas. Una es El Ordeño e Inseragro S.A. Esta última también tiene como principal accionista a El Ordeño. Detrás de los contratos se esconden conexiones familiares del presidente Daniel Noboa, que merecen ser exploradas. Esta historia inicia con el anuncio del presidente Noboa de terminar los contratos del Estado con empresas con presuntos vínculos con el crimen organizado. Una de estas empresas fue La Factoría S.A., que era proveedor del servicio de alimentación en el sistema carcelario desde el 2012 y del servicio de alimentación escolar desde el 2015. Es la cantidad de ataques que hemos recibido en los últimos días. ¿Por qué? Por desenmascarar un servicio corrupto a las cárceles, donde mágicamente aparecían rifles, municiones, donde aparecía droga, donde aparecían explosivos. Richard Villagrán, presidente de La Factoría S.A., desmintió las declaraciones de Daniel Noboa y dijo que las acusaciones nacen de una disputa política. Villagrán sostiene que en 12 años, las investigaciones a su empresa nunca encontraron nada y además afirma que el Estado le debe a La Factoría cerca de 30 millones de dólares. Porque alguien levanta la voz y dice, señores, por favor, necesito que me paguen. De repente decimos, bloquealo en el CERCOP, ya no le pidas más. Y ahógalo. Eso es lo que sentimos. No estoy diciendo que eso dijeron, pero eso es lo que sentimos. Estamos bloqueados en el CERCOP, no nos han pagado desde el mes de diciembre, nos acusan en redes sin alguna evidencia, entonces no sé qué tipo de inversión va a haber en el país. Según La Factoría, 20 millones de esa deuda corresponden a los contratos de servicio de desayuno escolar y lo restante a la provisión de alimentos en las cárceles. Y es aquí donde estos productos que miras en pantalla entran en juego. Como el gobierno anunció que ya no mantendría contratos con La Factoría, se debía suplir al proveedor y se inició un proceso de subasta inversa. Aquí entra Corpave, la empresa que les mencionamos al inicio, que ganó 3 pujas para proveer el desayuno escolar durante los próximos 2 años. El beneficio para Corpave en total es de 154 millones de dólares. Pero ¿qué es lo raro aquí? Entre los accionistas de Corpave se encuentran las empresas Inseragro y El Ordeño. Dentro del Ordeño consta Agroindustria San Esteban, empresa donde es accionista Isabel Noboa, la tía del presidente Daniel Noboa, o bueno, era accionista hasta un par de semanas atrás. Según la Superintendencia de Compañías, Empacar también es accionista de Agroindustria San Esteban. Y aquí nos volvemos a encontrar con Isabel Noboa y con 5 primos del presidente Daniel Noboa, además de 2 empresas radicadas en las Bahamas y en Panamá, países considerados como paraísos fiscales. El asunto es que los familiares del presidente no solo eran accionistas de estas empresas, sino que también eran beneficiarios finales de los contratos con el Estado. ¿Pero qué significa ser un beneficiario final? Lo conversamos con Lorena Flores. Soy Lorena Flores, soy presidenta del Colegio de Profesionales en Contratación Pública y soy experta en contratación pública, seguros y gestión pública como tal. El beneficiario final es la persona o las personas a donde se va a destinar el recurso final, es la persona natural. Tú eres una persona jurídica, tienes que poner tus accionistas, ¿no es cierto?, a donde van destinados el dinero público, y si en tus accionistas está una persona jurídica, tienes que desglosar esa persona jurídica hasta llegar a las personas naturales. ¿Por qué? Porque el beneficiario final es quien totalmente recibe ya ese dinero.
ya, entonces ya recibe esa utilidad, recibe ese dividendo como tal. Esa es la persona, ese es el beneficiario final como tal. Ahora, con la norma de contratación, ahora solo se puede llenar en el campo quiénes son los accionistas mayoritarios. Entonces yo ya no puedo establecer si un minoritario es beneficiario final. Ya no hay ese desglose grande que existía antes, sino hay un desglose solo de la persona jurídica que tiene 51% de acciones y sus personas naturales. Entonces de ahí se coloca Pepito, Juanito y Menganito. El abogado Jofre Campaña fue la primera persona que denunció estas irregularidades en la contratación del desayuno escolar. Además, aclaró que la estructura de estas empresas mencionadas podría configurar un caso de corrupción. Esto es prohibido por la ley. Sin embargo, se ríen de la ley y adjudican un contrato millonario y con un detalle importantísimo, con el precio de desayuno escolar más alto. Y desgraciadamente yo he tenido que denunciar como un caso de corrupción demostrado, probado. Aquí no hay elucubraciones. Intentamos comunicarnos con la empresa El Ordeño para poder conversar con un vocero, pero hasta la elaboración de este reportaje no hemos recibido respuestas. Nos dejaron en visto. Sin embargo, el 20 de junio, El Ordeño aceptó que Isabel Noboa forma parte del paquete accionario. Luego eliminaron el comunicado y publicaron otro donde decía que Agroindustria San Esteban tiene un porcentaje mínimo de acciones, lo que no les inhabilita de tener contratos públicos. La participación de Agroindustria San Esteban es del 0,13% en la Sociedad Industrial Ganadera El Ordeño S.A. Por lo tanto, esto no nos coloca en situación de inhabilidad o impedimento, señala el escrito. Funcionarios públicos como el viceministro de Gobierno Esteban Torres se adhirieron a estas declaraciones. En muchos casos, el porcentaje de acciones no llega ni siquiera al 1%. En ese sentido es evidente que no existe un conflicto de interés porque hay una regla previa de que cuando alguien tiene más del 6% de un capital accionario puede generarse un conflicto de interés. Esto fue la regla específica en medios de comunicación y bancos, acuérdense ustedes, hace algunos años. En ciertos casos hay porcentajes de accionarios que no llegan, como les digo, al 0,5 o al 1%, en donde evidentemente no es que hay una mayoría para tomar decisiones. Entonces aquí una pregunta. ¿Es ilegal que Isabel Noboa, como accionista, tenga contratos con el Estado mientras su sobrino es presidente de la República? La Ley Orgánica al Sistema Nacional de Contratación Pública, en el artículo 62, numeral 2, dice lo siguiente. El presidente, el vicepresidente de la República, los ministros y secretarios de Estado, el director general o la directora y demás funcionarios del Servicio Nacional de Contratación Pública, los legisladores, los presidentes o representantes legales de las entidades contratantes previstas en esta ley, los prefectos y alcaldes, así como los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los dignatarios, funcionarios y servidores indicados en este numeral. En la misma ley, el artículo 63, numeral 4, que nos habla sobre las inhabilidades especiales, nos dice lo siguiente. Los funcionarios, servidores o empleados que hayan intervenido en la etapa precontractual o contractual y que con su acción u omisión pudieran resultar favorecidos, su cónyuge o sus parientes hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como las personas jurídicas de derecho privado o sociedades de hecho en las que los indicados funcionarios, servidores o empleados, su cónyuge o sus parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad tengan participación, aun en el caso de que los referidos funcionarios, servidores o empleados hubieran renunciado a sus funciones. Los compradores públicos, las entidades, las comisiones técnicas tienen que verificar las inhabilidades. Y una de las inhabilidades es ser familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad y afinidad del presidente de la República. Eso es lo que menciona la misma ley. Entonces, presidente, vicepresidente, ministros tienen esa limitación legal de no, obviamente que sus familiares no pueden participar en procesos de contratación a ese nivel. Obviamente si ya va más allá de ese nivel, ya no necesita, ya no tienen esa prohibición. Al leer y escuchar esto uno puede decir, listo,
Es ilegal que Isabel Noboa tenga contratos con el Estado, porque es tía de Daniel Noboa. Sin embargo, en el 2022, en el gobierno de Guillermo Lasso, se emitió un nuevo reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, y en dicho reglamento menciona esto. Las entidades contratantes deberán revisar que los socios o accionistas o partícipes no se encuentren incursos en las inhabilidades del artículo 62 y 63 de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública. Al presentar la oferta, se entenderá que esta disposición se refiere a personas jurídicas donde su socio o accionista sea mayoritario, es decir, debiendo poseer el 51% o más de acciones o participaciones de la persona jurídica. En cristiano podemos entender que solamente caes en ilegalidad cuando eres un accionista mayoritario, y eso significa que debes tener el 51% de acciones o más, porque si no, la entidad contratante ni te revisa alguna inhabilidad o algún impedimento. Y por cierto, Isabel Noboa no es accionista mayoritaria en las empresas mencionadas, y como tal no es ilegal, pero tampoco es ético. Obviamente hay una prohibición moral, ¿no? Si es que tienes algún tipo de relación que te vaya a beneficiar, que bueno, eso ya lo determina la fiscalía y ya es un tema penal como tal. Aquí vamos a hacer un recorderis bastante rápido del caso en un cuadro. De Corpave, la empresa que ganó los contratos, se desprende Inseragro y El Ordeño, pero dentro de Inseragro también está como accionista Corpave y El Ordeño, y de El Ordeño se desprende Agroindustria San Esteban, donde es accionista Isabel Noboa, y la empresa Empacar, donde también es accionista Isabel Noboa, y 5 primos del presidente. Sabemos que estás confundido porque el tema puede llegar a ser un poco complejo, pero en resumen, Isabel Noboa era accionista 2 veces. Una de forma directa, es decir, su nombre consta como accionista, y la segunda de forma indirecta mediante una empresa de su propiedad. Pero recuerdan que antes ya dijimos que era accionista y que tenía acciones, y no estamos hablando en presente, pues porque a partir de que estos vínculos se hicieron públicos, las acciones de Agroindustria San Esteban desaparecieron de El Ordeño. Es decir, que la familia Noboa justo dejó de estar vinculada a una empresa que ganó contratos por 154 millones de dólares. Un poquito extraño. El 19 de junio del 2024, los que pertenecemos al equipo de BN Periodismo, en este mismo canal, publicamos un video donde ya habíamos recopilado esta información que les contamos, pero con una pequeña diferencia, que en ese momento la tía del presidente, Daniel Noboa, todavía constaba como accionista de El Ordeño en la página de la Superintendencia de Compañías, y constaba como accionista mediante su empresa Agroindustria San Esteban. Como si de magia se tratara o una simple coincidencia, un mes después, el 22 de julio a las 9:53 de la mañana, Agroindustria San Esteban vendió sus acciones en una venta bastante flash. Pero ojo que este no es el único caso. Te vamos a contar 2 más. En el contexto de la contratación de un proveedor para los desayunos escolares, el Ministerio de Educación adjudicó otro contrato valorado en 11,4 millones de dólares. Esto para la entrega de los desayunos a más de 2,4 millones de niños, niñas y adolescentes para escuelas fiscales municipales y fiscomisionales para las provincias de Bolívar, Cañar, Cotopaxi, Guayas, Los Ríos, Galápagos, Santa Elena, Napo, Pastaza, Pichincha y Orellana, que representan el 53% de la población escolar en el país. Lo raro de este contrato es que lo ganó la empresa ESPE Innovativa, una empresa dedicada, entre otras cosas, al desarrollo de software electoral. ESPE Innovativa EP, empresa pública de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Somos una entidad pública, con más de 9 años de experiencia, comprometida con la sociedad y las Fuerzas Armadas del Ecuador. Tenemos como finalidad articular la relación de nuestra Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE con el entorno nacional e internacional, generando bienes y servicios a través de nuestras 3 unidades de gestión, que tienen amplia experiencia en fiscalización, construcción, promoción de la investigación, transferencia, producción de tecnología y capacitación especializada. ESPE Innovativa, una empresa aliada a la Universidad de las Fuerzas Armadas, fue la única participante en el concurso lanzado por el CERCOP, y su gerente
Gerardo Pazmiño, defiende la adjudicación de este contrato a su empresa. El gerente de esta compañía explica que en su estatuto de creación se les permite efectuar 107 actividades relacionadas con el sector económico. Nosotros hemos efectuado más de 160 proyectos desde el año 2015. En el año 2019 al 2021 realizamos entrega de las raciones de campaña a personal militar de Fuerzas Armadas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Pero Joffrey Campaña afirma que detrás de todo esto existe un nombre ya conocido, el ordeño. Pero resulta que ESPE Innovativa simplemente sirvió como un intermediario, para hacer un bypass, para comprarle finalmente al ordeño. Es decir, el Ministerio de Educación decide comprarle, bloquean a la factoría y decide comprarle a alguien. Y el mismo Ministerio de Educación le escribe al CERCOP y le dice, en otras palabras, ¿le puedo comprar directamente al ordeño? El CERCOP le dice, no, tiene que hacer concurso. Entonces hacen un concurso, meten una empresa pública para que sea la empresa pública la que le termina comprando el ordeño. Eso es un delito de peculado y está previsto en la ley de contratación pública. Pero el tema de los desayunos escolares no es el único donde se cuestiona la presencia de la familia del presidente de la República. Un contrato entregado por Petroecuador a la empresa Codana S.A. en julio del 2024 levantó algunas alertas. Resulta que esta empresa es manejada por el consorcio Novis, liderado por Isabel Noboa. Este contrato, destinado a la provisión de etanol a Petroecuador, está valorado en $18 millones. En un comunicado, el consorcio Novis anunció que este contrato fue adjudicado en 2013 y tiene una vigencia de 11 años, el cual se renueva cada 18 meses, cumpliendo con los estándares establecidos por la empresa Petroecuador. Y como ya hemos hablado a lo largo de este noticiero, no es sorpresa que justo se dio una transferencia de acciones de la empresa Codana S.A. Son $90.468.000 que recibirán las 3 empresas que proveerán etanol a Petroecuador para la producción de gasolina Ecopaís. Por ese dinero, Producargo S.A. tiene que dar 42 millones de litros, Soderal S.A. 37.520.000 litros, Codana S.A. 21 millones de litros. La representación legal de esa última compañía la tiene el consorcio Novis, de Isabel Noboa Pontón, quien también es presidenta ejecutiva del holding de inversiones de Novis, y es tía del presidente de la República, Daniel Noboa. Según el contrato, la empresa recibirá $18.900.000 a cambio de 21 millones de litros de etanol. Y aquí podríamos decir, bueno, pero el contrato se adjudicó en 2013. Ahí Daniel Noboa no era presidente. Y tienen razón. Pero ahora, en el 2024, Daniel Noboa, el sobrino de Isabel Noboa, ya es presidente de la República. Y que ningún antipatria nos venga a decir que nosotros estamos violando los derechos. Para realizar este reportaje intentamos contactar con el otro lado, con los actores principales. Hasta ahora no nos han dado una respuesta clara. Y en algunos casos no han dado ni respuesta. Para hablar de los desayunos escolares, coordinamos una entrevista con el viceministro de Educación, el señor José Flores, y nos pospuso su entrevista porque tenía trabajo en territorio. Y Alegría Crespo no estaba disponible para entrevistas. Quizás el caso de los desayunos escolares no representa un conflicto de intereses desde el ámbito legal, pero sí desde el ético. Cuando se dio el contrato sabían que la empresa tenía relación con la familia del presidente Noboa, y aún así se lo dieron. Por eso desde BN Periodismo queremos decir que el diablo está en los detalles, y en los detalles puedes encontrar posibles conflictos de intereses. Ante una polémica tan grande y tantas preguntas de la ciudadanía y de los periodistas, los actores directos guardan un silencio ensordecedor. Puede que no sea ilegal el accionar de la tía del presidente. Sin embargo, como ya les mencionamos, no es ético porque su sobrino tiene el poder en el Ejecutivo y de esta forma puede contar con información privilegiada sobre contratos y procesos. Les dejamos que ustedes saquen sus propias conclusiones.
Señoras y señores, muchas gracias. Que te lleve el diablo. Thank you.